Pareciera que conforme pasa la vida, pasa la historia y el tiempo, la Liga MX se convierte en un semillero de futbolistas de poca monta en la cancha. Pareciera que, como en la política, el ser futbolista solo sirve para ser un ladrón de cuello blanco y nada más. Tantos jugadores hemos tocado a lo largo de la historia de este canal y ninguno ha sido como Uriel Antuna, quien tiene todos los ingredientes que mezcla la televisión para crear estrellas de papel a base de excesivos comentarios aduladores y un extremo posicionamiento mediático. Uriel Antuna, sin lugar a dudas, es un aborto futbolístico. Sí, como lo escucha, es un aborto futbolístico. Y argumentos hay de sobra, y en este video lo evidenciaremos, pues no es posible como un tipo de su calaña tenga todas las facilidades y los créditos necesarios para seguir jugando al fútbol, engañando a la afición. Entre fiestas, indisciplina, poco profesionalismo, habladurías, pero sobre todo amor al dinero y a los privilegios, son sus principales cartas que, dicho sea de paso, le consienten a diestra y siniestra. Prepárate, porque hoy no andaremos por las ramas. Es por eso que hoy te presento Cínico, Valemadrista y Pedas, el aborto de Uriel Antuna. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Hoy en día es muy fácil que a los jugadores mexicanos se les olviden sus raíces. Muy lejos quedó aquel Uriel Antuna que contaba una historia de Cenicienta, que salía de los campos de tierra de la escuela Charlie Soccer en Lerdo, Durango. Cuando apenas era un jovenzuelo lleno de sueños, en su cara se apreciaba el acné, símbolo de la juventud, y en sus ojos se observaba el anhelo de llegar a tocar el cielo con sus pies. Antuna era lo mejorcito que tenía la escuelita y por ende era un orgullo. Uriel provino de una familia sin tanto varo, pero llena de ilusiones, como toda familia de clase media baja que desea cumplir el propósito de estar bien económicamente. Pues en el seno familiar, el padre, chofer repartidor de botanas, y su madre, ama de casa, habían visto que su hijo tenía entereza y destreza para jugar fútbol. El deporte no se le niega a nadie. Cuando don Carlos, dueño de la escuelita Charlie Soccer, que reclutaba específicamente niños de escasos recursos, fue a la casa de Uriel por su hermano, Kevin Antuna. Allí se dio cuenta que Uriel también jugaba muy bien. Antuna y su hermano fueron fichados por don Carlos y quien más despuntó fue Uriel, quien tenía técnica, capacidad y muchas ganas. Siendo niño y puberto, las cosas siempre se piensan con mucha nobleza y alegría, pero al paso del tiempo, cuando el niño se convierte en joven y luego en adulto, se termina corrompiendo. La vida de Antuna en su juventud estaba plagada de sonrisas, de alegría, alejada del gusto por el dinero, hasta que se le abrió la oportunidad de que un visor de Santos Laguna lo fichara para el equipo. En el traspatio de la casa de don Carlos estaba el lugar donde Antuna empezó sus sueños. El visor llegó un día y observó a todos los chavos, muchos con zapatos rotos, llenos de tierra, sucios pero sonrientes. Entre ellos estaba Uriel, quien fue uno de los elegidos. Las pruebas se llevaron a cabo por una semana y eso le bastó para que se quedara en las filiales sub-15 en 2012. ¿Suerte? Para nada. Palancas, mucho menos. Su historia es tan legítima como su amor al dinero y a la indiferencia que éste impregna en la mentalidad de los que dejaron de ser humildes. Cuando fue fichado, el visor le dijo a don Carlos que Antuna era un tipo que tenía hambre y esos son los que valían la pena. En lo cierto estaba, tenía hambre de triunfo prematuro, pero la tenía. Las cosas se dieron para Uriel, quien no desaprovechó las opciones y en la sub-17 mostró agilidad y velocidad. Eran su fuerte a manera de cambiar la delantera por la extrema, siendo campeón sub-20 años más tarde con Santos Laguna y compartiendo el título con Carlos Acevedo. Fue ahí y con un llamado al Tri cuando Antuna entendió que era la oportunidad de salir de la pobreza. Malamente, ese pensamiento lo acompañaría hasta hoy, poniendo por delante lo monetario que el sueño de ser un gran futbolista. Antuna empezaba a corromperse, pero no se había dado cuenta. Su ascenso en Santos crecía como la espuma en soledad, pues muy pocas veces se había presentado este fenómeno en Santos o en algún equipo del fútbol mexicano. Y decimos fenómeno, pues todos los que le vieron jugar de chavo le aplaudieron. En ese punto no hubo necesidad de que los medios lo agrandaran, pues ¿quién daría
daría un peso por un triste futbolista de bajos recursos económicos? A nadie le importaba que este fuera desequilibrante de morro, pero lo que sí le ayudó fue estar en los momentos importantes y ser visto por gente del Manchester City, pues al estar apenas en proceso de maduración, Antuna se adelantó y fue vendido para el 2017 al equipo inglés. Aquí es donde empezó literal su debacle. Joven, sin siquiera cumplir 20 años, Antuna ya estaba en el viejo continente, en las filas de un equipo totalmente reconocido a nivel mundial. Confiado de sus cualidades, no se daría cuenta que el ascender rápidamente llevaría sus consecuencias y más si no estás preparado para los verdes ni para las cámaras. Antuna lapidaba su carrera y no lo sabía, no lo percibía, todo eran risas y felicidad. El chico humilde que jugaba en campos de tierra en la árida Lerdo poco a poco desaparecía. Muchas veces la afición se pregunta por qué los futbolistas mexicanos no han brillado en Europa y qué pasa con ellos. ¿Por qué, si México ha sido 2 veces campeón del mundo sub-17 en casi todas las camadas ganadoras, se han echado a perder? Una respuesta muy fácil, pero a su vez muy compleja. Cuando se es joven, en la mentalidad del futbolista solo habita la idea de ser ganador, de ser campeón. Ellos no ven la oportunidad de negocio que se les ofrece y eso los hace concentrarse en la cancha y no en los patrocinios. Esa es una. La otra respuesta son las pocas oportunidades que estos puedan llegar a tener en primera división más adelante. Antuna nunca fue campeón del mundo, ni de cerca, pero era un jugador de sueños que al paso del tiempo se fue corrompiendo poco a poco a tal grado de que para él primero estaba la fama y el dinero. En su etapa con el Manchester City, fue cedido a un equipo modesto de la liga holandesa, el Groningen, el cual lo puso a jugar en 35 partidos y donde registró 5 goles y 2 asistencias. A pesar de que la liga holandesa es apta para desarrollarse como juvenil, Antuna solo era un negocio, velocidad y ya. Aún así, el City lo conservó y a pesar de que en México medio resonaba su nombre, no sería hasta que en el 2019 le tocaría jugar la Copa de Oro de la mano del Tata Martino. De hecho, él no iba a estar en esa convocatoria, pero la lesión de 3 futbolistas de su misma posición lo orillaron a ser llamado. A eso también le llegó el poco famoso apodo del Brujo, debido a que supuestamente había hecho alguna hechicería a sus compañeros para poder jugar. Justamente en el 2019, el Galaxy había adquirido sus servicios y le había dado más regularidad. A los 22 años, Uriel Antuna ya estaba en el reflector mexicano y en la MLS en la 2018-2019, Antuna jugó 32 partidos, anotó 6 goles y dio 6 asistencias. Estos datos le valieron para estar en selección, donde los medios lo agrandaron y donde mequetrefe malamente se creyó que era buen jugador. La debacle de apenas empezaba, pues había pasado de México a Europa sin haber madurado. Había llegado a Holanda con una calidad mediana baja y en Los Ángeles había conocido lo que era ganar dinero a raudales, pues el salario de jugador rondaba en los $420,000 de sueldo base, que es el equivalente a 8.3 millones de pesos. Todo eso por temporada. Una cantidad muy considerable para lo que realmente aportó en el equipo angelino. A eso se le sumó la campaña mediática que las televisoras le hicieron con el consentimiento de la afición, ya que mucho paisano apoyó al futbolista. Casualmente, con esos hechos, los cromadores de sables de los jugadores no dijeron ni pío ni criticaron a Uriel por jugar en la MLS, caso contrario con Carlos Vela, que de mediocre no lo bajaban. Antuna para los medios fue siempre el jugador a seguir, la nueva estrella, el chico que tenía una historia enmarcable digna de venderle a las masas. Muchos se la creyeron y pidieron al duranguense en la selección. Inclusive, narradores de fútbol hablaban maravillas del chico como si de veras tuviera la onza para ser un potencial jugador de calidad. Otros ignorantes le llamaban joya y muchos otros apoyaban que de una vez por todas regresara a México con las Chivas. En 2019, y con unas Chivas desgastadas, Ricardo Peláez llegaría al rebaño disque a reestructurar el equipo como director deportivo.
Los medios y la afición no se cansarían de pedir a Antuna, sin algún fundamento, solo por ser mexicano y porque había venido desde abajo, pero poca atención le pusieron a los 6 goles y 6 asistencias en un año. Una cosecha paupérrima para un futbolista que terminaría costando $11 millones, sabiendo que su valor en ese momento, según Transfermarkt, rondaba los 725,000 euros. Se avecinaba una total estafa, pero no importó. Chivas pagó los 11 melones al City y una indemnización al Galaxy porque su contrato vencía en el 2020. Antuna llegaba a México con un cartel de crack cuando los números decían lo contrario. Una vez más, funcionaba el marketing de futbolistas y el posicionamiento de la TV. La maquinaria se había echado a andar. Una Copa de Oro, 6 goles y 6 asistencias en más de 30 partidos en una liga de baja calidad futbolística, más 2 o 3 destellos de buenas jugadas y desequilibrio, lo hacían ser el jugador más caro de las mal llamadas chivalácticas. En poco más de 3 años, Antuna pasaba de ser un jugador cantera de Santos, tímido, con exceso de ganas por triunfar y ser un buen jugador con sentimiento noble y humilde, a ser el fichaje bomba y millonario de Chivas, de ganar 7,000 pesos mensuales a ganar más de 1 millón de pesos por mes en un equipo consentidor y alcahuete de jugadores malos. Una pésima fórmula para un tipo que se corrompió en poco tiempo y que meses más tarde corroboraría con hechos sobre que el dinero y la fama envenenan el alma. Cada futbolista siempre tendrá sus ambiciones, eso es muy real, y también cada jugador buscará su propio futuro y lo que más le convenga a él y a su familia. Cuando Uriel Antuna supo que en poco más de 3 años se había convertido en una estrella, no tardaría en salirle el cobre. Cuando un futbolista sube en popularidad sin detenerse, apoyado por los medios y promocionado por la afición con todos los consentimientos, tristemente se la cree y todo termina mal. Antuna ya estaba podrido desde que priorizó el dinero al fútbol. Su humildad se perdió en algún momento de la vida cuando supo que el negocio estaba en las redes sociales, en hacer 1 o 2 jugadas llamativas y en jugar en selección. Todos esos ingredientes son el caldo de cultivo del fracaso prematuro. Luego de llegar a Chivas, Antuna empezó a relacionarse con los vicios, el clic con los jugadores de su edad que ya estaban maleados y que veían a Chivas como la gallina de los huevos de oro. Llegaba el momento de comprar autos de lujo, de enfiestarse, de salir a cuadro, de anunciar marcas, crear pretextos y justificarse cuando no se juega bien o no se cumplen las expectativas. En el 2020, justo con la bronca de la pandemia, a Uriel Antuna no le costó mucho autosabotearse de manera monumental. Siguiendo con la tendencia de las redes sociales, le valió un pepino las medidas sanitarias y se fue a pistear con sus amigos de equipo. Alexis Vega fue uno que lo secundó, y si bien la molestia generalizada no fue que se pusieran a pistear, lo que originó el reproche del Vox Populi fue que habían roto las medidas de manera irresponsable, además de que se exhibieron solitos ante la afición como si eso fuera una gracia. Tal cual, jóvenes inmaduros. Pero eso no fue todo. Las fiestas empezaron desde el inicio, desde aquel estridente año, cuando lo captaron queriéndose ligar a Paola Villalobos en un bar. Antuna estaba muy ebrio y fue exhibido por la mujer justamente cuando apenas acababa de ser padre. El alcohol, las fiestas, la supuesta infidelidad eran los principales ingredientes de un futbolista totalmente cambiado en la mentalidad. Tenía todavía el cinismo de negar los espectáculos que dio en flagrancia, además de molestarse. Aún así, su paupérrima cosecha en todo el 2020 se sintetizó a solo 31 partidos, 4 goles y 7 asistencias, siendo un grave síntoma de una tomadura de pelo impecable. No obstante con eso, y a pesar de los castigos que Chivas le dio, a Uriel parecía importarle poco, a pesar de que en los entrenamientos le decía a Vucetich que trataría de cambiar su indisciplina. Los hechos eran claros y durante el 2020 el jugador parecía que estaba más preocupado por irse de fiesta o de ventilar su vida privada. Cuando una persona busca fama, no le pesa la mano en mostrar hasta su intimidad. En febrero del 2020 se recuerda mucho las veces que Antuna falló ante Jesús Corona en un juego ante Cruz Azul. Hasta lloró del arrepentimiento, pero poco le duraría eso, pues es muy fácil llorar y arrepentirse de sus hierros en la cancha, pero el componerlos es más complicado. Tras ese juego, la afición le recriminó sus fallas garrafales. $11 millones por exhibir mala definición, mal fútbol, no sería coherente, más bien sería una estafa.
Desde ahí, Antuna adoptó el síndrome de Marco Fabián. No me gusta que me critiquen a pesar de que yo sea el responsable. Ese es el lema de los jugadores irresponsables. Y eso sigue replicándose, pues hace apenas algunos días se le aflojó la boca como si este tuviera la autoridad moral y profesional de justificar sus errores dentro y fuera de la cancha. Textual dijo lo siguiente en una entrevista en el canal Saba Live: a mí no me gustan las cosas fáciles. Es un reto difícil regresar a Chivas. Con los sueños que yo tengo y lo que es mi idea, prefiero irme a Europa. Obviamente estaría chido ganarlo todo y quedar en la historia de Chivas, porque es un club enorme y no te van a olvidar. Pero al final de cuentas no se trata de ganarlo todo, sino de seguir creciendo, sumando y probar otras costumbres. Además, dijo que preferiría seguir jugando en América si es que se diera la opción de retirarse o seguir jugando. Esas palabras fueron la estocada final. Si de por sí no juega nada, está corrompido y es un lastre para el equipo, al salir con estas declaraciones rompió totalmente el gusto por este jugador. En pocas palabras, Antuna quiso decir que es chido jugar en Chivas, pero que sus metas son otras más grandes. Él desea estar en la opulencia europea, aunque no tenga el fútbol ni siquiera para llegar a la tercera división de España. Eso antes que Chivas, incluso América antes del retiro. Es interesante que te paguen más de 1 millón de pesos mensuales y decir eso a quien te da de comer. Eso es lamentable y aberrante. Por si fuera poco, Oribe Peralta, el canterano de Chivas con apenas un gol en casi 2 años, salió a defenderlo diciendo que cualquiera puede equivocarse y que la gente no juega, debido a que en el juego ante Xolos, Antuna se la pasó abucheado por la afición de principio a fin. Eso no le gustó al futbolista y Peralta lo justificó, pero de lo que se equivoca Oribe es que tampoco él es una autoridad moral para decir que la gente no juega, pues está muy equivocado. La afición es la primera que consume la marca, quien ahora arriesga su vida y va a verlos al estadio, quienes están en las buenas y en las malas, quienes los hicieron famosos. Un futbolista sin fanáticos es un simple pateapelotas sin fama. La afición está en todo el derecho de exigirles cuando menos garra y entrega, de señalarles sus hierros y de abucharlos si son incoherentes con sus palabras. Más cuando estos a leguas son honestos. Quizá esa es la parte que se le aplaude a Antuna, que se quitó la máscara y aceptó que su fin no es ser campeón con Chivas, ni cuando menos hacer el esfuerzo. Que lo más importante es el dinero y el beneficio propio, individual, pues según en la entrevista, él dijo que nada lo tiene asegurado. En pocas palabras, le preocupa asegurar su futuro a costa de lo que sea, aunque este no tenga el profesionalismo, ni siquiera la calidad para patear una pelota, y mucho menos para enfundarse una playera llena de historia y de buena paga hacia sus bolsillos cada mes. Como dice la canción, ese compa ya está muerto, solo que no le han avisado. La carrera de Uriel Antuna simplemente huele a podrido. Un tipo que mostró su verdadera cara sin haber ganado algo en Chivas. Un futbolista que se convirtió en un aborto de la televisión, que se cegó por el reflector, el dinero y los privilegios. Que hoy no le importa en sí vestir los colores de Chivas, sino llegar a Europa y colocarse en un club. Un tipo que necesita que le alaben para jugar bien, al cual no le gusta la crítica y mucho menos que le señalen sus errores. Un compa al cual poco le importa lo que diga la afición, pues al fin y al cabo, él seguirá cobrando sus millones mensuales, pues cuando eres esclavo del dinero, lo que digan o hagan es poca cosa. Hoy, Uriel Antuna es un simple jugador con un poco de fama, joven pero intrascendente. Se le ha olvidado que la carrera de futbolista tiene fecha de caducidad. Se le ha olvidado el principio por el cual salió de los campos de tierra para poder triunfar, la humildad. Y a pesar de dar un sinfín de pretextos, por suerte, mucha afición no lo olvida, pues es como una regla natural. Un jugador de fútbol sobrevive gracias a quien lo consume, quien lo adula y quien le compra su estilo. Hoy, Antuna es un jugador de fútbol agrandado, sin valores, irresponsable y hablantín, que terminará en el basurero de la historia como hoy está depositado en Chivas. Pero dime, ¿Uriel Antuna es un crack o solo es un futbolista que se subió a un ladrillo que no le corresponde? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.